Sí, pero no veo la pantalla compartida, pero les mando un saludo y bueno, me alegro que este, se sigan sumando personalidades como ellos, ¿no? Personas que están abrazando la causa y que tienen y participan de este programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo Un está gusto. Francisco, querido? Bueno, Francisco, ¿cómo te podemos presentar, Francisco? Eh, Soy neuquino por adopción, nacido en provincia de Buenos Aires. Me vine a vivir a Neuquén a mis 4 años, o sea, sin mi voluntad, pero armé mi familia acá, hice toda mi Ajá, vida aquí en Neuquén. ajá. Tengo 5 hijos, estoy casado con María Inés desde hace más de 20 años y a los 38 empecé en la política y hice una pequeña carrera política. Llevo en forma directa o indirecta en la política, llevo 14 años y bueno, soy una persona que como muchos de nosotros quiere que a nuestro país le vaya bien y a nuestra comunidad neuquina, a nuestra comunidad de cada barrio, de cada provincia, de cada ciudad y de nuestra provincia le vaya bien, así que tratando de colaborar desde este lugar hoy, desde cumplir, desde el partido que me ha abierto las puertas después de haber sido parte de otros espacios políticos, así que Ujú. soy esa persona. Perfecto. Y muy humilde, porque dijiste pequeña carrera política y nosotros, bueno, sabemos obviamente que sos increíble. O sea, nosotros te hemos visto por la televisión, en la gran mayoría del tiempo te veíamos siendo diputado nacional, después te vimos como secretario de culto. Bueno, como concejal no te vimos, porque creo en ese momento yo no estaba acá en Argentina, probablemente Juan te vio, pero tenés una carrera impresionante. La verdad que sos un Mira, referente realmente. gracias, pero yo soy muy autocrítico y sobre todo eh, creo que un poco lo que nos pasa, yo tengo 52 años, como decía recién, y me pasa, creo que a muchos nos pasa a esta edad de ver que Argentina en estos vaivenes ha tenido una dirigencia política, sobre todo, que ha hecho mucha agua. Y Ujú. ser parte de esa dirigencia política, aunque desde determinados espacios que por ahí no eran los centrales en las decisiones, Ujú, y para mí es una deuda pendiente, digamos, yo no estoy ujú. orgulloso, no de mí necesariamente, sino de lo que hemos logrado como comunidad y como dirigencia política. Así que eh, más te diría que siento, por decirlo de alguna manera, vergüenza que un gran orgullo. Bueno, en realidad yo creo que, Francisco, bueno, permitime decirte mi percepción en ese sentido. Yo creo que vos sabés que demasiado tiempo nosotros como sociedad hemos mirado hacia un costado. Es decir, no nos hemos involucrado en política y lo hemos dejado en manos de otros. O sea que nosotros como sociedad entiendo que debemos ser autocríticos de que no nos hemos involucrado lo suficiente, informado lo suficiente y hemos dejado hacer. Con lo cual tampoco los políticos pueden hacer, en cierta forma, o sea, a ver, magia, ¿no? Magia. Creo que todos debemos, en cierta forma, involucrarnos para poder sacar adelante esto, ¿no? Sin duda, pero también es cierto que hay una responsabilidad superior que es la de la dirigencia. La Ajá, dirigencia, una vez que se asume el rol de ser dirigente, hay una responsabilidad superior a la del ujú, resto. ujú, Desde el momento que se toma la decisión de ocupar un rol. Y en ujú, Argentina, sí es cierto, somos todos parte, y uno dice, bueno, yo fui y puse mi voto y el resultado es este, y también uno es ujú, parte, pero la realidad es que la parte principal es de la dirigencia, y no solamente la política, hay una dirigencia empresarial, una ujú, dirigencia mediática, una dirigencia religiosa y una dirigencia intelectual, y ujú. la verdad que ha fallado de todo un poco en eso en De todo Argentina. un poco, ¿no? Eh, Ujú, y aquí en la provincia de Neuquén también, en Neuquén hemos visto el fracaso, y yo, es cierto, todos hemos sido parte del sistema político acá en Neuquén, o algunos votando, otros solamente opinando, o ujú, votando y opinando, otros participando más o menos activamente, pero la ujú. realidad es que la provincia de Neuquén está gobernada con más, con menos, con un hombre y con un otro, está más o menos desde sus orígenes como provincia, está gobernada prácticamente por los mismos clanes Las mismas y con personas. O un sea que mismo ahí, sistema. claro, ahí te quería hacer yo una pregunta, porque vos sabés que de los años que yo vivía afuera, yo analicé mucho de la situación, ¿no? De qué es lo que significaba Argentina, qué es lo que significaba Neuquén,
para el mundo y qué es lo que éramos nosotros, ¿no? Y vos sabés que yo pensaba, ¿por qué carajo nosotros teniendo petróleo, gas, energía, tenemos escuelas públicas, hospitales, tenemos campos, tenemos agua, tenemos espacio, no tenemos problemas de ideología, no tenemos problemas ni siquiera de idioma, y sin embargo nos va como el tuje? Entonces digo, el problema evidentemente es de una característica política, fue una de las razones por las cuales yo me involucré. Vos estuviste en Alemania, Martín, por ahí tu parámetro es un poco, está un poco viciada tu mirada, ¿no? Sí. Perdón, Juan, me metí en la conversación. No, yo quería comentar que cuando hablamos de la sociedad y la cuestión con las dirigencias políticas, quería decir que hay un cambio acá porque la gente como que ya se hartó, ¿viste? Está cansada. De hecho, el cambio que más lo refleja es obviamente Javier Milei cuando fue elegido presidente, que era alguien que no venía de una carrera política, pero la gente como que ya está cansada. Acá en la provincia se nota con el MPN, hay un anti-MPNismo marcado, por ahí yo eso es lo que interpreto, y la gente yo no sé si quiere ver, como decías vos, Francisco, los mismos clanes para toda la vida, ya está cansada. De hecho, Rolo también es uno de esas cosas que demuestran que está, o de esos, podemos decir, de esos indicios que demuestran que la sociedad neuquina está cansada de lo mismo de siempre. Rolo terminó siendo, lamentablemente, no el cambio que venía a reflejar, y la gente también se dio cuenta, pero creo que tiene mucho que ver con eso. La gente ya no quiere a los mismos clanes de siempre, los mismos partidos de siempre, está muy cansada con eso. El otro día escuchaba, por ejemplo, decía una persona de Chosmalal, contaba, no me acuerdo, un exintendente, Hugo Martínez me parece que es, contaba que, por ejemplo, en Chosmalal la elección para el Partido Justicialista votaron 12 personas. Y estamos hablando, o sea, interna, ¿no? Y estamos hablando del Partido Justicialista, no estamos hablando de un partidito de esos que se arman para armar un frente electoral. Es un partido centenario que tiene, o está a punto de cumplir 100 años, que tiene una trayectoria y un montón de gente adepta, digamos, o que lo sigue, creen esos ideales. Y que voten 12 personas en una interna, en Chosmalal o en una ciudad importante de la provincia, me parece que es ¿cómo te diría? Un indicio o un síntoma, ¿no? De algo que está pasando. Sí, verdad. ¿Cómo ves a Neuquén? ¿Qué es lo que está pasando con Neuquén, Francisco? Yo te escuché decir un par de conceptos muy interesantes, como en el tema de la cantidad de barriles que se estaban generando en Neuquén y que no derramen la gente, ¿no? Bueno, que claro, que el derrame yo creo que es una esperanza, por lo menos, de la gente, ¿no? De que cuando uno prende o ve las noticias de acá, ya la gente no es que prende tanto la televisión, o ve los anuncios en las redes sociales, o ve videos del gobernador mostrando su gestión exitosa y que cada vez se produce más. Y sí, ahora te están hablando de que vamos a superar 600.000 barriles y que posiblemente hayamos pasado que con Omar Gutiérrez, que yo decía el otro día, sí, gobernaba con un promedio de 180.000 barriles de petróleo por día, y hoy Figueroa con 600.000 y con la expectativa de llegar a 2030 con 1 millón de barriles de petróleo. Y la gente ve eso y dice, sí, pero yo cada día vivo con más gastos, está cada vez más difícil, y obviamente que también hay que reconocer el contexto nacional. Pero la realidad es que eso no es suficiente para las personas. Acá en Neuquén, imaginemos una cosa muy sencilla como dato, ¿no? Que es bien ilustrativo. El gasto del Estado de la provincia de Neuquén por mes, por habitante, es de 1 millón de pesos, 988.000 pesos. Casi 1 millón de pesos por habitante por mes. ¿Saben cuánto gasta el gobierno de Mendoza por habitante por mes? 200.000 pesos. ¡Epa! Entonces, estamos diciendo que en Neuquén, la provincia de Neuquén, el Estado de la provincia de Neuquén, Figueroa y su equipo, gasta en toda la cosa pública 1 millón de pesos por mes por habitante, 5 veces más que Mendoza. Entonces la cuenta que te tiene que salir naturalmente es, bueno, la educación en Neuquén es 5 veces superior a la mendocina.
La salud Claro. pública en Neuquén es 5 veces superior a la mendocina. Las rutas en Neuquén están 5 veces mejor que las mendocinas. Y yo te puedo asegurar que ninguna de esas respuestas, ni hablar de posiblemente en algún lugar de la provincia se viva seguro. Posiblemente Zapala, ustedes me sorprenden y me digan, no, está súper seguro. Pero la seguridad pública en la provincia de Neuquén está 5 veces mejor que en Mendoza, y yo te puedo asegurar que nada de eso es así. Entonces, y las viviendas, la gente en Neuquén tiene asegurada su vivienda 5 veces más que en Mendoza, nada de eso es así. Entonces, claro, la expectativa que hay con todo este delirio de números, de inversiones, de lluvia, todo eso queda para las empresas, o para el gobierno, o para alguien que se lo lleva, pero nunca para la gente. Y entonces, esta provincia que tiene todo para dar, que es tan rica, que tiene tanto, que yo contaba el otro día que mi bisabuelo fue el primer obrero de YPF muerto en Plaza Huíncul. Murió en el incendio de 1927, en un incendio en el Pozo 5. En ese momento, Plaza Huíncul era una promesa. Se producía mucho ahí, muchísimo petróleo. Y con los años se empezó a producir más y más. ¿Y para la gente? ¿Para la gente Claro. qué? Claro. Bueno, Sí. eso fue así. Es así y va a seguir siendo así si no hacemos un cambio en serio. Acá no tiene que hacer un cambio de verdad. Hay que dejar de hablar de la política para los políticos como si la política fuera exclusiva para los políticos, ¿no? Para nosotros, para el que nos escucha, para el que no nos escucha, para los jóvenes que no tienen ninguna expectativa, para el joven que, escúchame, disculpen, escúchenme, ¿qué joven hoy tiene una expectativa de que las cosas le mejoren la vida? De que la política le mejore la vida, de que Figueroa con ese discurso de que es bueno, de que recorre a caballo la provincia, no le cambia la vida a ningún neuquino. Todo eso es solamente show mediático y circo para la política, pero no para el neuquino medio, el joven que dice, che, ¿cuándo está un laburo para mí de 5 palos, 6 palos, como dicen que cobran otros? Para el policía que de casualidad que le dan unos mangos ahora para que cambie el uniforme, pero que se tiene que seguir tomando el colectivo desde Chosmalal o a Cerdeo desde Las Lajas hasta Cutralcó, o si no hasta Neuquén, lo tienen que hacer cada 10, 15 días. Bueno, eso no cambió en nada. El docente que cobra 2 mangos y le dicen, che, no, pero nosotros tenemos el mayor gasto de educación por habitante del país. ¿Y dónde está la calidad de vida para nosotros entonces? Nunca va a haber mejora en calidad de vida, ni con 600.000 barriles, ni con 1 millón. Si alguien de la mesa quisiera preguntar algo. Te quisiera preguntar, Francisco, ¿cómo vos pensás que se puede lograr eso, ¿no? Transformar esa buenaventuranza, esas regalías, eso que tiene la provincia de Neuquén, que es muy poderoso y no sé si llamarlo suerte o el destino, pero es la provincia más rica del país. ¿Cómo tenemos que hacer? Porque a veces a uno se le ocurre algo, alguna cosa disparada, pero un plan integral para lograr de que se mejore lo que vos decís, la calidad de vida general, ¿no? La calidad de vida general de los neuquinos, de los empleados públicos, de los que no son empleados públicos, del empleado privado, de los estudiantes, de los ancianos, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde primero que hay un factor que no es menor, que es que, sí, efectivamente, los sueldos en la provincia de Neuquén son de los más altos del país. Un docente medio gana mejor en Neuquén que en otra provincia. Un policía gana mejor en Neuquén que en otra provincia. Pero ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Que Neuquén es carísima. Es la provincia más cara del país para vivir, junto con Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Y por qué es tan cara? Miren, es muy sencillo. Es culpa del Estado. Se los voy a explicar así. Ingresos brutos, los más caros del país. ¿Quién paga ingresos brutos? Lo paga desde el kiosquero, almacenero, supermercadista, pero también empresas de otro tipo. Pagamos ingresos brutos carísimos. Se pagan patentes carísimas. Se paga la tasa vial, que es un impuesto adicional en los combustibles, que es exclusivo para los municipios, en un acuerdo que el gobernador hizo con todos los intendentes de la provincia de Neuquén. Claro. Se paga la electricidad más cara del país. ¿Por qué es tan cara la electricidad en Neuquén si la producimos nosotros? Es nuestra lógica, lo pensamos así naturalmente. Bueno, se lo explico también sencillamente, hago un paréntesis. La electricidad se produce por vía de planta de ciclo combinado que usan gas para producir electricidad.
se produce por las hidroeléctricas, se produce por energía nuclear, se produce por distintas fuentes, ¿no? Solar, eólica. Ahora, todas las fuentes de energía, todos los productores de energía se lo venden a Camesa. Y Camesa se las vende a la vez a las distribuidoras que hay en cada provincia al mismo precio. Es decir, todas las distribuidoras de la provincia reciben la electricidad al mismo precio. ¿Dónde es que acá nosotros pagamos más caro? ¿Por qué en Neuquén pagamos más caro la electricidad que en Buenos Aires, por ejemplo? Porque hay una decisión que es política, pero sobre todo es económica, de agregarle algo que se llama valor agregado de distribución, que es un impuesto adicional sobre la distribución de la energía eléctrica, que nos cobran las distribuidoras, como EPEN, como las cooperativas, en algunos casos la cooperativa Calfe, distribuidora también, nos cobran en la boleta final. Y entonces el resultado, como el VAD en Neuquén es el más caro del país, pagamos la electricidad más cara. No es culpa de los porteños, como nos quieren inventar muchas veces. Es culpa del gobierno de la provincia de Neuquén y que nos mete un impuesto adicional. Entonces, tenemos ingresos brutos, tasas municipales, tasa vial, la electricidad más cara. Todo eso el comerciante, el empresario, cuando suma sus costos para tener una ganancia, más allá de que algunos se abuse, para tener una ganancia, obviamente, ¿qué hace? Lo pasa a precio. La conclusión es que pagamos mucho más caro porque todo lo que pagamos es una carga adicional de impuestos que va a la provincia y a los municipios. Entonces tenemos provincias y municipios con mucho dinero, pero vecinos con los bolsillos cada vez más flacos. Entonces, lo primero que hay que hacer, para ir a lo concreto, es bajar impuestos, es bajar el gasto público. Coincido un montón en eso. Por un lado, lo que hablabas, Francisco, de esto de que es un sistema centralizado y unitario, porque todo el recurso va a Buenos Aires y después se distribuye a todo el país. O sea, se centraliza en Buenos Aires y unitario porque allá toman la decisión, como decís vos, de esta distribución y este impuesto por kilómetro, que se le cobra por kilómetro. A cuanto más kilómetros tenés más lejos de capital, más caro te sale. Eso por un lado. Por el otro es lo de ingresos brutos, es el más caro del país, tal cual. La tasa vial también es la más cara del país. Y lo que tiene de extorsivo o de nocivo ingresos brutos es que se da en toda la cadena productiva. Es decir, una fábrica compra la chapa y la chapa ya viene con ingresos brutos. Paga la nafta tiene ingresos brutos. Compra ladrillos para hacer algo, tiene ingresos brutos. Compra cemento, toda la producción, la cadena de producción va con cada uno de esos puntitos. Es impuesto sobre impuesto, digamos. Se va progresivamente después, agrandando el monto, claro. Y después ingresos brutos al producto final, al precio. Así que es una cadena enorme. Y lo de la tasa vial es increíble porque además del 4,5% que se cobra, que repetimos es la más alta del país, antes los municipios también estaban cobrando el 2% de impuestos municipales, que ese no es tasa, es impuesto. O sea que se están llevando más del 6,5% entre el impuesto original y la tasa vial. Ahora es muy loco porque cuando uno empieza a desarmar todo el costo de la nafta, el precio final que tiene el usuario, por ejemplo, la logística, el transporte, creo que se lleva el 10 o el 12% del costo. Y vos tenés entonces un municipio Francisco, que no hace nada. ¿En algún momento mandaste un cálculo de lo que era la nafta que quedaba cerca de un 45-50% del valor real de la nafta, ¿no? ¿Era algo así? Sí, el problema es que también esos son impuestos nacionales en gran medida, ¿no? Impuestos nacionales que supuestamente van dirigidos a, por ejemplo, hay uno que tiene que ver, uno de los impuestos es a las cuestiones ambientales. Y eso también lo aumentó ahora el gobierno nacional. Y yo está todo bien con el gobierno nacional, con que Milei vino a cambiar muchas cosas, pero el impuesto al cheque sigue, el impuesto a los combustibles se aumenta. Digamos, tenemos que empezar a bajarle de todos los niveles la pata de la cabeza a los vecinos. Y acá, más allá de que uno tiene su preferencia política a nivel nacional, también hay que decir que hay esfuerzos que hay que empezar a hacerlo desde el Estado con más claridad, ¿no? Hoy todo el esfuerzo lo hace el vecino medio. Y acá en Neuquén nos pisa la cabeza el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Entonces, bueno, en algún momento la gente necesita respiro, necesita vivir sin la presión del Estado, porque realmente es agobiante.
Y si a eso le sumamos falta de seguridad jurídica, no hay un acceso al crédito que sea realmente para todos, sino que a veces es un poco de edismo. Si a eso le sumamos realmente de que no tenemos una educación que esté dando resultados concretos, ¿no? De que nuestros chicos estén preparados para lo que necesita también las nuevas inversiones, porque lo estamos preparando Bueno, para cualquier cosa. mirá, fíjate que el tema de educación es un tema central, ¿no? Sin duda que es un tema central. Hace mucho que la educación la maneja un gremio, ATEN. ATEN tendrá sus diferencias, son trotskistas o muy trotskistas, pero en definitiva todos manejan el gremio y la educación está en manos de ese gremio y nosotros, los neuquinos en general, estamos entregados de pies y manos al control de ellos. Como Quintriqué o Yaque son los dueños de tomar decisiones dentro del gobierno provincial. ¿Quién los eligió? No los eligió nadie, sin embargo, los gobiernos provinciales, de Zapac en adelante, tomaron la decisión de algo que se llama, o que llamaron en su momento, la paz social, ante todo. Entonces, ¿qué hacen? Dejan que hagan los demás. Total, es un tema del que nadie se mete. Nadie se mete. Los padres, la verdad que en la provincia de Neuquén también poco protagonismo con la educación de los chicos. Pero la educación es un desastre. Vamos a partir de esa premisa. Nadie se ocupa demasiado de la educación y los resultados son muy malos. Pero un joven, ya que recibe una pésima educación en líneas generales de nuestro sistema educativo, sale de ahí. Y, bueno, ¿qué posibilidad tiene un joven hoy de encontrar una salida laboral digna, más o menos buena? Cuando yo egresé del secundario hace 30 y pico de años, las posibilidades de conseguir un buen trabajo eran reales. Había alguna posibilidad de insertarse en alguna fuente de trabajo. Yo empecé a trabajar a los 16, pero a los 18, cuando egresé del secundario, ya tenía una posibilidad de conseguir un trabajo bueno. Después fui progresando, conseguí algunos trabajos mejores, después me independicé y demás. Hoy esa trayectoria en Neuquén, como en buena parte del país, está quebrada. Entonces los jóvenes hoy no tienen ninguna expectativa de salir adelante verdaderamente. Cerca de 40.000 personas, la mayoría jóvenes, hoy en Neuquén, necesitan soluciones habitacionales, necesitan una vivienda, o aunque sea un terreno donde empezar a edificar algo, y no hay ninguna chance de que eso ocurra. Esa es la realidad. Entonces, te pueden anunciar lo que quieran, te pueden versear como quieran, pero el Banco Provincia de Neuquén, que también te dice, no, tiene superávit. ¿Y de qué le sirve ese superávit a la gente? No da un crédito. No le da un crédito a nadie, salvo que seas empleado público y que quiera que te revienten la cabeza, porque el Banco Provincia te cobra la misma tasa que cualquier otro banco, pero estás obligado a cobrar tu sueldo ahí y depender del Banco Provincia. No te da acceso a un crédito hipotecario, el Banco Provincia, de ninguna manera hoy da un crédito hipotecario, y si te da un crédito hipotecario es para reventarte. Hablan ahora de que inyectan créditos para los jóvenes a una tasa que es imposible. Entonces, claro, ni el Banco Provincia, ni con todo ese dinero que entra por vaca muerta, no hay ninguna solución verdadera para los neuquinos de pie, salvo para los que hacen política, obviamente, y los que están enganchados en la política. Entonces, el nivel de descreimiento y desesperanza es muy alto. Esas son cosas para cambiar rápidamente. Esas son cosas en las que hay que inyectar un gran esfuerzo. La construcción para los neuquinos, por supuesto, si va a venir gente de otro lugar del país, vamos a recibirlos bien. Pero primero los neuquinos, el tipo que vive acá de toda la vida, que hizo su primaria, secundaria, que hizo su esfuerzo acá en Neuquén, a esa gente le tenemos que brindar alguna solución habitacional, le tenemos que dar alguna posibilidad de que salga adelante antes que el resto. Claro, claro. Te hago una pregunta. Decías que la política en general, digamos, la podemos considerar de que no ha sido muy buena en las últimas décadas, ¿no? Ahora, yo te pregunto, vos ahora sos parte de Cumplir, muchos de nosotros somos también parte de Cumplir, si no todos. ¿Por qué Cumplir? ¿Cuál es la cuestión que se puede implementar para hacer un cambio, digamos, en la política hacia futuro? Bueno, mirá, yo fui parte del PRO mucho tiempo. Me había afiliado a Recrear en el año 2003, pensando que López Murphy podía ser un buen presidente para Argentina, entonces me afilié a Recrear, y Recrear se terminó convirtiendo en el PRO, entonces terminé afiliado al PRO, al partido que preside en la provincia de Neuquén. Pensé en su momento, como podemos pensar mucho, que ahí podía haber una salida para Argentina, aposté,
Y me di cuenta de que el PRO terminó siendo un poco más de lo mismo. No quiero hablar mal de nadie, ¿no? Puntualmente, ni tampoco del espacio político. Pero, ¿en qué más de lo mismo? En las tranzas, en terminar transando con cosas en las que no crees, simplemente para hacerte de un lugar, de un espacio. Y eso yo creo que es bastante humano, digamos, ¿no? La gente tiende a asegurarse la supervivencia o el bienestar para sí mismo y para los propios. Pero es contrario a la política, porque la política es el bien común, o es la búsqueda del bien común, de que no solamente estar bien yo, sino estar bien todos, sino me dedico simplemente a una actividad individual y a ganar la mía y bueno, cierro la llave de la puerta de casa y me voy. Claro. Yo creo que en cumplir yo lo que veo por la gente que los representa, por ustedes, por ustedes que los conozco, por Juan, que cada vez que lo he escuchado me ha convencido, por vos, Martín, que sos además una persona bien formada, sos una excelente persona, por Brenda Buchiní, sobre todo, que es sin duda la mejor diputada y la principal oposición a este gobierno provincial, con toda la coherencia y el coraje que se tiene que tener. Y así como ustedes, mucha otra gente, Rodolfo de la Fuente, se me ocurre, Nico Bamonde, hay gente muy buena, con muchas ganas de cambiar las cosas, desde la convicción. Porque para cambiar las cosas vos tenés que tener mucha claridad conceptual y mucha convicción. Y eso hoy no está en otros espacios políticos. Es decir, yo lo que veo es todo el mundo tratando de acomodarse, ver, bueno, sí, yo pienso esto, pero vamos para allá, si total, lo mío puede esperar, o la forma que tuve de pensar siempre se puede cambiar, total, lo importante acá es tener un carguito. No, eso no es la política, eso no es la vida. Vos podés, una vez que gobernás, vos tenés que gobernar para todos, está claro eso, ¿no? Claro. No gobernás solamente para los que piensan como vos. Vos gobernás para todos. Además sos funcionario público, debes respuestas, debes dar respuestas. Vos le debés a toda la comunidad. Si todo de derecha, al tipo que piensa lo contrario, vos, al trotskista, al izquierdista, a ese también le tenés que dar soluciones, porque no te eligen solamente para los que piensan como vos. Ahora, vos tenés que tener una línea conceptual, tenés que tener claro lo que querés, no venderte al mejor postor. Y cumplir es el único espacio de la provincia de Neuquén en el que yo no tengo dudas de que los valores, la honestidad, la claridad conceptual, la templanza, que es sin dudas una de las virtudes teologales más importantes, esa templanza que hace falta para, bueno, tengo 1000 dificultades, pero yo me mantengo firme. Bueno, eso yo lo reconozco en cumplir y creo que es lo que va a llevar a transformar nuestra provincia. No tengo duda de que cumplir es la mejor alternativa y estoy convencido de que cumplir va a ganar las próximas elecciones a gobernador de la provincia. Impresionante. Bueno, una definición muy clara. Vos fuiste secretario de culto, de hecho creo que obviamente sos creyente, ¿no? Yo también soy creyente, José es creyente, Huguito también es creyente, no sé si Juan es creyente o no, pero básicamente muchos de nosotros nos representamos con ciertos valores que algunos son básicamente algunos judíos cristianos, no sé muy bien la terminología, pero evidentemente te quiero hacer una pregunta muy directa. Romano. No, pero por ejemplo José es evangélico, pero todos básicamente creen en Dios, ¿no? Pero a ver, yo te quiero hacer una pregunta muy directa que quizás roza con lo personal, pero me parece que es muy importante. ¿Está nuestra sociedad en cierta forma enferma por falta de valores, falta de referencia, falta de alguna cuestión de nortes claros que nos guíen en cierta forma? ¿Nos falta eso? Combinado con lo otro, ¿no? Que sabemos que hay un problema político. Sí, primero que quiero hacer una aclaración. A mí no me gusta el concepto judío-cristiano. No creo que haya tal cosa como judío-cristianismo. Diría son hasta contradictorios. Y no juzgo bien ni uno ni otro. Perfecto. Sí diría que tenemos, obviamente hay una civilización cristiana que obviamente que el cristianismo tiene una raíz en el judaísmo. En el judaísmo, lógicamente, por razones obvias, pero que a partir de Jesús se separaron. Uno tomó un camino y otro tomó el otro camino. Entonces, los cristianos no tenemos, desde Jesús en adelante, no tenemos relación con los judíos en cuestiones culturales, en cuestiones de fe.
en las cuestiones más profundas en ninguna relación, más allá de que, obviamente, que convivimos como comunidad, ¿no? Claro, y está muy bien. Lo mismo, y lo pienso esto, sobre todo después de haber conocido la comunidad musulmana en Argentina, yo me siento también muy cerca de la comunidad musulmana. ¿Por qué no? Si está lleno de argentinos hechos y derechos que son musulmanes. Digamos, no hay que pensar que el otro es distinto porque tiene una fe distinta o hay que discriminarlo, segregarlo porque tiene una fe distinta. Pero sí es cierto que... Perdón, ni tampoco entrar en la demonización, porque, por ejemplo, es cierto, en Chile está la comunidad, como en Argentina está la comunidad israelí o judía más grande del mundo, en Chile está la comunidad palestina más grande del mundo. Y Chile, por ejemplo, no tuvo ningún atentado ni tiene problemas con la gente palestina. O sea que, y son obviamente musulmanes, no, en realidad son musulmanes, son palestinos cristianos, la mayoría. Pero hay muchos también palestinos musulmanes y no tienen problemas con eso. O sea, es cierto, no hay que demonizar ni generalizar todos los musulmanes son terroristas y malos. Y otra cosa que quería decir es que yo me acuerdo de que la primera vez cierra la idea, me parece. La primera vez que lo escuché a Francisco, un detalle nada más. La primera vez que lo escuché a Francisco fue en el discurso que diste en el 2018, si no me equivoco, en la Cámara de Diputados por el tema del aborto, que fue un discurso muy interesante, creo que fueron media hora o 40 minutos, y yo me tomé el tiempo después de escucharlo aparte, y me tomé, porque yo no te conocía y quería saber qué pensaba el diputado nacional de la provincia de Neuquén. Era eso nada más. Muy interesante, sí. Bueno, gracias, Juan. No, yo creo que sí, que efectivamente, Martín, hay una crisis hoy, pero no es exclusiva de Argentina, es una crisis de Occidente en general. Y es una crisis que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Que es profunda, pero que yo creo que sobre todo tiene que ver con que la cultura relativista ha sido muy dañina para todo este Occidente. El relativismo en general ha sido muy dañino. Obviamente que tiene que ver con un proceso histórico, filosófico que viene desde el tiempos del positivismo en adelante, pero que bueno, hoy encuentra a este mundo occidental en plena crisis. Y es una crisis que tiene muchas vertientes, inclusive el sistema democrático está en crisis, ¿no? Vos fíjate que el sistema democrático y representativo, supuestamente representativo, hoy está en discusión, no porque tengamos un mecanismo mejor que el de la democracia representativa, con las distintas formas que tiene en Europa y en América, ¿no? En algunos casos más parlamentarista, en otros casos más monárquico, en otros casos más perfecto, digamos, en algún sentido, como es el sistema nuestro, o el sistema norteamericano, o el francés. Pero en definitiva está en crisis el sistema democrático, como está en crisis en general nuestras sociedades. Ahora, yo estoy convencido, y esto lo digo como católico imperfecto, creo que somos todos imperfectos, ¿no? Obviamente, de eso no me salva, pero somos todos imperfectos. Pero creo que sí, que hay una crisis, inclusive dentro de la Iglesia, inclusive dentro de nuestros obispos, de la comunidad católica en Argentina, y de otras vertientes ideológicas también, religiosas también. Hay una crisis, pero sobre todo hay una ausencia de Dios en nuestras comunidades. Parece que de Dios no se puede hablar. Parece que si uno habla de Dios es un fanático religioso. Y en realidad el 95% de los argentinos creen en Dios. Entonces, claro, ¿por qué sería un problema hablar de Dios? ¿No? Claro, sí. Pero bueno, parece que puedes hablar de cualquier cosa. Fíjate que en las escuelas podés hablar de sexo, no solamente de sexo explícito, de sexo homosexual, de sexo entre adultos y menores inclusive. Se puede hablar hasta de perversiones en la escuela. La educación sexual está transversal en toda la materia, pero no se puede hablar de Dios. De Dios no, No, temazo, Dios no se habla. Ahora podemos hablar de todo lo demás se habla de comunismo, de Abuela de Plaza de Mayo, se cambia la historia por una cosa, por otra, pero de Dios no hablamos, esto no se toca. Ese es un trabajo que hizo muy bien la izquierda, Francisco. Sí, claro. Es un trabajo que hizo muy bien la izquierda y sobre pero todo también la derecha, la corriente gramsciana. Y yo sé que por ahí suena fuerte lo que voy a decir, pero también fue el liberalismo.
Porque eso también hay que Claro, decirlo. sí. Digamos, Sí, pero, suena fuerte que lo diga, pero es cierto, es la verdad. Es cierto, sí, es la verdad, claro. Entonces, bueno, yo creo que hay como, ahora veo yo por lo menos una vuelta a determinados valores, ¿no? Creo que inclusive quienes promovieron muchas estas ideologías perversas, como la ideología de género, que ahora podemos comprobar cada vez más de cerca que mata, inclusive mata, no solamente enferma, daña el espíritu de las comunidades, sino que además mata. Destruyeron las familias, el concepto de familia, el respeto a los mayores, los valores tradicionales. De todo eso se rieron y atacaron. Pero todo eso está volviendo, está retomando, como está retomando también la fe de las personas y la necesidad de las personas de manifestarse como somos. Somos personas espirituales, no solamente personas intelectuales. Exactamente. Huguito, eso fue un plan sistemático. Ahí, sí. Nos va a costar mucho salir de donde estamos, ¿no? Va a ser un proceso de años, sí. La verdad es que fue un plan sistemático todo eso, y por todas esas cosas, por la religión, por los valores, por la tradición, por la soberanía, por la tradición nacional, por la familia, de la nueva izquierda esta, apuntó a eso porque, totalmente, apuntó a eso porque sabía que porque no podían digamos, no podían inculcar su idea de la lucha de clases, se les terminó ese curro de lucha de clases entre, digamos, el proletariado, y se dieron cuenta que el proletariado lo único que quería era tener un buen trabajo, laburar menos horas, menos condiciones esclavizantes y vivir bien, nada más. Y después seguía todas estas valores familiares, valores nacionales, religiosos. Entonces dijeron, bueno, nunca lo vamos a poder, empezaron a apuntar contra eso como un plan sistemático para inculcar su ideología. Francisco, te quisiera hacer otra pregunta más respecto de, como vos decís, ¿se ha convertido el tema de la religión o el tema de la creencia o casi lo espiritual? Muchos lo toman casi en risa, hay ciertas cosas que no se las puede hablar con todos. También el tema del nacionalismo. A ver, yo he notado que en Neuquén muchas veces la bandera neuquina está por encima de la nacional. Y muchas veces se trata el nacionalismo como si fuera un concepto peyorativo o negativo, cuando en realidad el amor por la patria yo creo que es algo completamente natural y yo lo sentí cuando estuve lejos. Con lo cual quisiera preguntarte a vos, a ver, ¿qué concepto nos podés dar sobre eso? Mirá, simplemente la patria es la tierra de nuestros padres. Eso significa patria. Pero también es la tierra de nuestros hijos. Y nosotros tenemos la obligación no solamente de respetar a nuestros antepasados, sino de dejar algo mejor a nuestros hijos. Hay mucho de ingratitud cuando no se respeta y no se venera a la patria, ¿no? Y esto se lo dije a Milei en su momento. Yo entiendo que él vaya a besar el muro de los lamentos, pero antes de besar el muro de los lamentos tendría que estar besando todos los días la bandera argentina, que es lo que nos une a todos, eso es auténticamente argentino. La Argentina tiene una historia joven, pero es la nuestra. La Argentina se hizo sobre la base de sangre, se hizo sobre la base de mucho coraje, de mucha valentía, de mucho esfuerzo. Neuquén es una provincia que se hizo, y es nuestra patria, esta es nuestra patria, Neuquén es nuestra patria, se hizo sobre la base del esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Que vino desde la época de la conquista del desierto en adelante, a poner el hombro para construir una tierra nueva, una tierra de oportunidades, pero vino a poner mucho el lomo, vino a matarse, como murió mi bisabuelo, pero también mucha gente se vino a matar en el campo, convirtió este páramo, este desierto, lo convirtió en tierra productiva. Entonces, nosotros cuando hablamos de patria, hablamos de todo eso, del esfuerzo de muchas generaciones, de mucha gente que dio la vida para que nosotros tengamos lo que tenemos. Entonces, cuando uno no es patriota, cuando uno no respeta esa bandera, esa Argentina, esa historia con sus grises, sus claros y oscuros, cuando uno no respeta eso, no está respetando nada. Si vos no sos patriota, no respetás nada.
Digámoslo, perdón que lo diga en estos términos, si no sos patriota te cagás en todo, porque te cagás en lo más importante, en lo más sagrado, que es el respeto a los que hicieron todo el esfuerzo. Hoy esta Argentina no sería lo que es sin el esfuerzo de los que la construyeron desde atrás. Entonces hay que venerar ese esfuerzo, hay que agradecer lo que tenemos. Es cierto, podríamos estar mucho mejor, nuestra dirigencia no es buena, estamos en crisis, pero tenemos un país tremendo, tenemos un gran país. Acá hubo gente que hizo muchísimo para que nosotros tengamos lo que tenemos, y no respetar eso es realmente cagarse en todo. Pero además, encima tenemos una responsabilidad gigante, que es hacia nuestros hijos, que es lo que dejamos, que es perfeccionar lo que se hizo, inclusive lo que se hizo mal, aprender de lo que se hizo mal. Por eso es importante la historia, por eso es importante la tradición, por eso es importante respetar nuestra cultura, porque es desde donde partimos, y de ahí construyamos algo mejor. Pero no nos caguemos en eso. Respetemos mucho lo que tenemos, respetemos lo que se construyó, y tratemos de hacer algo mejor, no de decir, no, qué mal, mirá esto, qué mal lo que se hacía, esto está todo mal, vamos a hacer algo nuevo, pues nosotros somos inteligentes, somos muy capaces, y vamos a hacer las cosas mejor que hicieron los que estaban atrás. No, un poco de respeto, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí otra vez volvemos a lo que hubo un plan sistemático o una idea planificada, porque, bueno, Martín también lo sabe porque también es docente y yo también soy docente y damos clases en secundarios, y cuando vos ves a los chicos que no cantan el himno, te da una bronca, Francisco, que los chicos no cantan el himno. Entonces, y me pasó una vez que uno de los chicos... Juan, si le dejamos la educación a Aten, Claro, sí. Mirá. Sí, viene igual de la ley nacional de Kirchner, ¿no? Sí, claro. No, y antes de Alfonsín también, ¿eh? Una vez me pasó con un... Viene Alfonsín también. También, seguramente. Sí. Sí, cuando le dio la educación a las provincias. Y de la época de Menem. Pero vos sabés que me pasó con un chico que yo tenía justo una remera de la selección muy bonita, con un escudito bordado, qué sé yo, y los chicos, profe, qué buena la remera, regálemela. Y yo le digo, no. A vos no te lo voy a regalar porque vos no cantás el himno. Y se quedaron así calladitos. Pero a lo que voy es que no es solamente ser patriota para defender la selección, porque ahora se van a poner toda la remera de la selección. Ser patriota es cantar el himno, respetar a los próceres, entender cómo fue la construcción argentina. He visto muchísimas veces banderas hechas mierda, a media asta, o arriba la bandera de Neuquén y abajo la nacional. Yo digo, en general, está bien, son símbolos, pero esos representan algo, lo que decía Francisco. Lo simbólico, Martínez, es muy importante. Los simbolismos son importantes. Por eso digo, necesitamos un presidente que bese nuestra bandera todos los días. Lo que ha hecho este gobierno con el ejército es una maravilla. Volvió a poner al ejército, que es una de las instituciones más importantes del país. La verdad tienen que pagar bien, ¿no? Eso es una cuenta pendiente todavía. Todavía siguen cobrando muy mal. Los militares cobran muy poco, pero volvieron a tener un valor simbólico importante. Esa vuelta porque solamente un enemigo de nuestra patria, que a veces ese enemigo está dentro, pero responde a intereses extraños a los argentinos, solamente ese enemigo puede dañar una institución tan importante como el ejército. Y la izquierda, esta izquierda siniestra que tenemos en Argentina, financiada desde afuera, porque siempre estuvieron financiados de afuera, a veces vía Cuba, a veces vía Inglaterra directamente, siempre respondiendo a intereses extranjeros, ellos se encargaron de destruir a nuestro ejército. Y también lo digo por Alfonsín, la izquierda y ese progresismo berreta de centro-izquierda. Ellos se encargaron de destruir a nuestro ejército. También lo hizo Menem, Menem también se ocupó de destruir a nuestro ejército, de hacerle mal al ejército. Nosotros necesitamos recuperar la institución de las Fuerzas Armadas porque ahí se concentra también la mirada de la defensa de la unidad nacional. La unidad nacional tiene que ser defendida por las armas, ojalá nunca más tengamos que retomar las armas, pero nosotros tenemos que tener por lo menos la capacidad de disuasión, y eso se hace a través de unas buenas Fuerzas Armadas, de gente que está dispuesta a entregar su vida por un ideal tan importante como es nuestra patria. Tal cual. Pues sabés que, no sé si alguien tiene una pregunta, yo tengo una pregunta que es en general sobre lo emocional que somos los argentinos y si eso
se manifiesta en las elecciones, ¿no? Porque el voto es, por definición, es emocional y nosotros somos muy emocionales, ya sea porque vinieron muchos españoles, muchos italianos, nos condiciona eso. Yo te estoy metiendo en cualquier tema, pero no sé si tenés un análisis o una concepción. Yo creo que sos un monstruo de la política, por eso te pregunto estas cosas. Mirá, yo no soy un sociólogo y posiblemente leo la política como la podemos leer cualquiera, pero mirá, las emociones, gracias a Dios, toman las decisiones muchas veces, ¿no? A veces nosotros creemos que con la racionalidad podemos resolver muchas cosas, pero yo diría que con las emociones tienen que ver con la experiencia nuestra nos condiciona y nos hace tomar decisiones sobre la base de nuestros sentimientos, y la intuición muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Cuando uno ve a una persona y te huele mal, decís, este no me cayó bien. Algo no me cierra o algo. Es porque hay una emoción ahí que está jugando, pero esa emoción tiene base en la experiencia. Y cuando las personas tomamos decisiones desde la emoción, yo creo que es mucho mejor que cuando lo hacemos desde la razón. Porque nuestra razón falla. La intuición, no es un disvalor. La emoción muchas veces no. Entonces yo prefiero que sigamos siendo así emocionales. Lo que pasa es que no es un problema de lo que terminamos votando. Es un problema de lo que hay de oferta, en todo caso, ¿no? Fíjate las últimas elecciones en la provincia de Neuquén. ¿Qué ofertas había para elegir a través de las emociones? ¿Lo malo o muy malo? Es tremendo, claro. Sí. Muy claro en concepto. Estuvo muy bueno. No sé si alguien del panel quisiera preguntarle algo y lo vamos a dejar libre a Francisco, lo hemos exprimido, pobre. No, para mí un gusto, es todo lo contrario. Si esto es exprimir, cuando quieras. Huguito querido, ¿estás ahí? No, yo creo que fue muy buena. Fue muy buena y no tengo muchas más preguntas. Creo que fue muy buena, dejó muchas cosas claras y se explayó, digamos, muy concretamente sobre lo que muchos pensamos. Te escuchamos. Está saliendo, Huguito. No, viste, lo que pasa es que esto viene el mal nuestro, viene ya... Vos fijate, en la Cámara de Diputados, una diputada se está jurando y ella no canta el himno, ¿viste? Entonces, esto viene podrido desde adentro, ¿viste? Claro. Y va a costar mucho ordenar todas estas cosas porque acá, ahora en este momento no basta con que el presidente, viste, pase y salude a la Guardia Presidencial, que antes ni se la miraba, tenían que mirar para el otro lado. Entonces, son gestos importantes, viste, son gestos importantes que nos están dando quien conduce el país, viste. Está muy bueno, Huguito. Sin duda. Te voy a hacer una pregunta, si me lo permitís. Es una pregunta que tiene que ver con la editorial. Yo la editorial empecé hablando de los chicos, de los jóvenes, y que había una falta esencial de autoridad, falta de valores, falta de referentes específicos que los orienten y que nos orienten como sociedad, pero además están viviendo en una realidad que es muy compleja. Es muy compleja desde la IA, es muy compleja desde las redes, de los shorts, de una educación que está más preocupada por si tienen gorrita o no, a que si realmente los contenidos les sirven para la vida, a cierta currícula que es tendenciosa, pero además no está adaptada, digamos, a lo que necesita Neuquén. Y en esa realidad compleja nosotros no crecimos, con lo cual no sabemos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te parece vos que se encara desde lo político a este desafío que es intentar de que los chicos encuentren un norte, que encuentren digamos, en cierta forma, esos horizontes referenciales para que logren, tenemos pibes que están queriendo disfrazarse de animales, otros que entran con armas, a ver, algo está pasando y eso es un síntoma. Sí, hay muchas cosas, obviamente que estamos ante muchas fallas de la comunidad argentina, de la sociedad argentina. Hay fallas y hay cosas que no funcionan bien y yo no me iría solamente con los jóvenes. Hay gente
grande que no está bien, digamos. Hay muchos síntomas que nos dicen que la sociedad no está bien. Ahora, desde el Estado, yo creo que hay mensajes muy importantes para dar. Hoy, primero, yo detesto la demagogia, detesto el político que dice cosas livianas porque piensa que con eso va a ganar la voluntad de la gente. Y la realidad es que el mundo es un mundo difícil. La realidad del mundo siempre ha sido muy compleja. Esto de que vos tenés los derechos, que esos derechos te van a permitir vivir bien, no ha existido jamás en la historia de la humanidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que los jóvenes aprendan, nuestros jóvenes tienen que aprender, que bueno, que si vos te querés vestir de perro, está bien, es tu decisión de vida, pero todas las decisiones en la vida tienen sus consecuencias. Claro. La única forma de que a vos te vaya bien es que a todos nos vaya bien, pero si vos haces tu esfuerzo individual, y el esfuerzo es grande. Es decir, un joven que no estudia, que no se prepara mucho, que no se prepara, que no utiliza la IA para estudiar verdaderamente, para prepararse, y que en cambio la utiliza para facilitarse el camino, hacerla fácil en el estudio, hacerla fácil en cualquier actividad, nunca tiene buenas consecuencias. Entonces, lo que necesitamos como dirigencia política es ser bien claros. Los países del sudeste asiático han salido todos adelante, no haciéndola fácil, no regalando notas en la escuela para que los chicos pasen de año y que no se frustren. Eso es una pavada. La realidad es que los países que han salido adelante, siempre, Argentina incluido, nuestro país fue una potencia mundial porque era una potencia del esfuerzo. Porque estos bisabuelos nuestros tatarabuelos, son tipos que se esperaron en el lomo laburando, haciendo nuestras rutas, nuestros aeropuertos, haciendo el campo que construyeron, que es lo que le sigue dando de comer a la Argentina, haciendo esas escuelas donde había que ir desde temprano a esforzarse mucho, salían en primer grado, ya sabían leer y escribir, había un nivel de esfuerzo, de sacrificio muy grande de las familias, pero todo ese esfuerzo del que nosotros fuimos parte, hoy se ha perdido. Entonces hay que recuperar esa sociedad, esa cultura del esfuerzo verdadero, no del esfuerzo de la boca para afuera. Esto de que trabajaste hasta las 2 de la tarde y tenés que jubilarte a los 50 años y que hay que aplaudirte por eso. No, que el mundo no funciona así. No es real eso de que trabajás 4 o 5 horas por día y te jubilás a los 50 y que el resto tiene que trabajar para vos. No existe eso, no es real, es una fantasía. Dejemos de acostumbrarnos a las cosas fáciles porque el mundo no es así. Hay que esforzarse mucho más y se tienen que esforzar los jóvenes de hoy para poder ser exitosos en el futuro. Si hoy le decimos a los jóvenes, no te esfuerces, dejá que tenés derecho, le estamos creando una patología para el futuro, porque en el futuro no van a salir adelante. No hay forma de sostener un sistema en el que todo el mundo quiere vivir del esfuerzo ajeno. Tal cual. Sabes que ahí, Francisco, yo tengo una óptica, una visión de que los gobiernos populistas en realidad, cuando bajan el nivel, que estamos hablando de la educación, que le bajan el nivel o hacen que los chicos pasen de años sin aprobar y todo, en realidad lo que están haciendo y bajando el nivel de las materias y dando montones, no lo hacen por el chico que no se frustre, lo hacen para esconder el fracaso del sistema educativo de un gobierno populista. Es por eso, no es por los alumnos, es por los políticos. Y para no demostrarle después a la sociedad y poner la cara, por eso esconden las pruebas PISA. Para no demostrarle después a la sociedad el fracaso. Y por los gremios, Juan, totalmente de acuerdo. Y es por los gremios. Y no estoy hablando mal de los gremios, porque los gremios en general tienen una buena finalidad. Sobre todo tiene una buena finalidad cuando el patrón es malo, ¿no? Cuando hay un mal patrón, entonces hace falta un gremio, ¿no? Ahora, los gremios estatales es todo un tema para hablarlo, ¿no? Es todo un tema. Yo creo que da para un debate largo, pero un gremio estatal, para mí pierde sentido, porque el patrón somos nosotros, es la comunidad. Es la que paga impuestos, representada por un gobierno eventualmente. Pero ese gobierno tiene que ser justo con las personas, tiene que ser justo con los empleados, tratarlos bien. No, hoy realmente tenemos tanta soberbia en este MPN remixado, tanta soberbia, que hay tanto maltrato hacia el empleado público, hacia los empleados de todos los niveles. Entonces ahí tiene sentido un gremio.
alguien que te defienda, pero el gremio no está para, este gremio, ATEN y ATE, no está para defender a la gente, están para hacer sus negocios. Entonces, la gente, ¿quién la defiende? No la defiende ni ese gremio, ni la comunidad política que representada por un gobierno, porque se cagan en la gente, las tratan muy mal, a los empleos públicos los tratan muy mal, son como desechables, son como basura. Entonces, hace falta que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y eso no va a ser ni con estos gremios, que solamente les interesa ganar poder y ganar mucho dinero, ni con un Estado que tiene funcionarios que maltratan a los empleados. Eso tiene que cambiar rotundamente. El servidor público tiene que tener un valor que hoy lo ha perdido, porque lo ha perdido en manos de estas dos comunidades, los gremios y la partidocracia, que solamente les interesa el bien de ellos. Claro. Te hago, si me permitís, la última pregunta. ¿Tenemos esos 5 minutitos? Yo sí. ¿Sí? Francisco, Sí. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué aborto sí o por qué aborto no? No, bueno, pero eso para mí es muy elemental. Te tiré una fácil la última, ¿no? Te tiré una fácil. No, pero hay un montón de gente que no tiene los fundamentos de por qué aborto no y están, digamos, pero te dejo. Yo tengo muchos argumentos de por qué no. El primero, que es una criatura que tiene que ser protegida por la madre, tiene que ser protegida por el padre tiene que tener un rol en esa protección desde el día 1. Es decir, hoy estamos acostumbrados a algo muy primitivo, que es como que hay una fornicación, y en realidad el acto sexual es un acto de amor. Y así tiene que ser interpretado. Una mujer se entrega y un hombre se entrega a ese acto. Después, como sociedad, hayamos desvirtuado tantas cosas, no rompe esa maravilla por el cual un hombre o una mujer se unen para concebir una vida. Una cosa tan maravillosa como una nueva vida, ¿no? Una nueva única. Una vida única, un milagro, es todo un milagro tan grande que es injustificado, de ninguna manera se puede entender que esa criatura que empieza a nacer y a desarrollarse en el vientre de su madre, en el lugar donde debería estar más protegido, no solamente es ejecutado por voluntad de esa madre y a veces también del padre, muchas veces, sino, y a veces impulsado por ese padre, obligada a esa madre, porque tenemos de todo tipo de casos, sino que encima hoy, impulsado por el Estado no solamente habilitando, impulsando, promoviendo la destrucción de esa vida, la eliminación de esa vida. Cuando nosotros como sociedad no solamente permitimos, sino que además impulsamos, no solamente estamos eliminando una vida, una criatura de Dios, una criatura inocente, una criatura que no le ha hecho daño a nadie, sino todo lo contrario, todo en potencia, todo lo maravilloso que tenemos los seres humanos en potencia para hacer el bien, para construir una sociedad mejor. No, lo eliminamos, sino que no solamente esa vida la eliminamos, sino que estamos pervirtiendo lo más importante que tenemos como sociedad, que es ese amor materno, ese amor de una madre hacia su hijo, que es lo más sagrado que tenemos como sociedad y lo más importante que Dios nos ha dado. Ese amor de esa madre y ese padre hacia esa criatura recién nacida, esa criatura que está creciendo en el vientre de su madre y que después de 9 meses ve la luz, bueno, lo estamos destruyendo. Y cuando destruimos eso, yo creo que estamos destruyéndonos como sociedad, nos resquebrajamos como sociedad. Ya nada importa una vez que eso... Rompemos las bases. Rompes todo, con eso rompes todo. Sin juzgar a las personas que por la razón que sea caen en esa cosa tremenda que es la eliminación de una vida, como sociedad no podemos permitirlo, como sociedad no podemos tolerarlo, y tenemos que buscar todas las herramientas posibles para hacer que esa vida sea protegida. Entonces, muchas veces en estos discursos que dicen que luchan por los derechos de la mujer y de la igualdad y qué sé yo, todo eso es que es una gran mentira,
Porque cuando en muchos, por ejemplo, en el municipio de San Isidro, ahora, desde que está el actual intendente, Ramón Lanús, un amigo, un gran tipo, lo que hacen es, bueno, una chica llega con la intención de abortar. ¿Qué hace el hospital? Le da todas las alternativas para que esa chica no practique el aborto. Inclusive les habla de adopción, acompañamiento durante todo el embarazo, hasta le dan dinero, hasta le enseñan un oficio. Cosas que acá, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén hizo durante muchos años el padre Ítalo, un cura muy, muy conocido, un italiano que estaba aquí en el barrio Progreso, a través del programa Belén, del que participó mi mamá mientras que estuvo viva, y participan dos hermanas mías, ese programa que ayuda a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que hay muchísimas, para que no tomen la peor decisión. Bueno, eso tiene que hacer el Estado, tiene que acompañar a las personas vulnerables, sobre todo en el momento más vulnerable, que es cuando una mujer está embarazada y está desesperada. Muy bueno, muy bueno. Creo que un tremendo cierre. ¿Qué les parece si vamos cortando ya el programa de hoy? Huguito, estás vos silenciado, si querés decir algo. Te silenciaste desde el teléfono, amigo. Déjame antes que hable Huguito, cerrar yo y ya también para ir cerrando y despidiéndome. Coincido totalmente con Francisco y creo que también volvemos a lo mismo. Sigue siendo un plan sistemático, un plan armado desde la izquierda. Convirtieron la lucha de clases que no les funcionó en una lucha de sexo, en una lucha de nacionalistas contra internacionalistas, en una lucha de hombre contra mujer. Y es la bandera de esta lucha de los sexos, ¿entendés? Pero no es solamente una política aislada. Si vos empezás a sumar y empezás con las leyes de divorcio, las leyes de casamiento homosexual, la ideología de género, y después le sumas el aborto, te estás dando cuenta que hay un plan de montones de cosas que son, como decíamos recién, financiadas por fundaciones internacionales, de Bill Gates, de George Soros, de un montón de gente que le interesa esto. En realidad no sé por qué, cuál es su motivación, pero creo que hay alguien que está aportando y pagando para que esas cosas después el Estado mismo las ponga como política de Estado y como dice, como el derecho de una mujer, y se está avasallando el derecho de un bebé, de un bebé por nacer. Entonces es como todo eso. Creo que hay como un plan de apoyar ese tipo de causas y que es todo un plan sistemático de la izquierda. Como no pudieron con la lucha de clases, ahora intentan con la lucha de sexos y la bandera es esta, que es una bandera nefasta, ¿no? Totalmente nefasta. Bueno, y que al final, ¿qué termina pasando? Baja la cantidad de natalidad en todos los países. En la Argentina no lo veníamos viendo y lo empezamos a ver ahora, hace unos años, a partir de la ley de 2018, empezó a caer la natalidad. Y yo les digo algo que una vez lo hablamos, Martín, dentro de 5 o 10 años las escuelas van a quedar grandes. En la editorial lo hablé. Hoy tenemos un 30% menos de cada chicos vez menos alumnos que en el 2019. 30% menos. En Cutralcó, por ejemplo, en los únicos barrios que aumentó la natalidad fue en los barrios populares, en los barrios más humildes, digamos. En todo el resto de los barrios, las escuelas bajaron todas las matrículas. Entonces van a quedar grandes y todo, no sé qué vamos a hacer con escuelas monstruos. No, era eso. José, quisieras decir algo. Y Huguito, estás muteado desde tu teléfono, no desde acá. Estás muteado desde tu teléfono. No sé si querías decir algo. Ahí está, ahí está. Te muteaste de nuevo. Apretaste 2 veces, amigo. Ahí vamos. Ahí está. Qué contradictorio, ¿no? Porque vos fijate que el Estado, por un lado, paga prenatal y por el otro lado, en los hospitales facilita el aborto. Qué difícil que es entender estas cosas, ¿no? Qué difícil que es esto, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. José querido, ¿quisieras decir algo? José, ¿estás ahí? Estás muteado, te muteaste vos solo, amigo. No, me parece que está con problemas de conexión, José. Bueno, Francisco, ante todo, o sea, realmente te quisiera agradecer porque la charla con vos ha sido muy amena, muy fluida y nos has dado conceptos fuertes, muy buenos. Yo creo que, nada, la política tiene mucho, como hablamos en algún momento, de pedagogía.
creo que hay que comenzar a nosotros también dar el ejemplo desde la política de que se puede hacer una política distinta. Creo que también tenemos que pedirle al ciudadano que acompañe, que se interiorice y que de alguna otra forma sin ellos no va a ser posible, porque el voto lo eligen ellos, o sea, ellos eligen y ahí está el poder. Una conjunción de cosas, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que por lo menos ya mejorando la oferta, mejorando el tipo de políticos, la retórica política y las prácticas políticas, de alguna u otra forma vamos a poner o sea, sembrar las primeras semillas para que, bueno, para que el futuro quedará en los más jóvenes y que ellos, digamos, se manejen y vean a ver cómo encaran todo esto, ¿no? Pero bueno, quisiera dejar alguna... Hay una buena parte de la sociedad, de la juventud, Martín, que está haciendo fuerza para cambiar esto. Si vos, Y eso es si maravilloso. no, mirá quiénes son la mayoría que acompaña a Milei. ¿Dónde están? Tal cual. Fíjate, ponete a observar eso. Los mayores, los que vienen de año, están peleándola tal vez con razón, ¿no es cierto? Porque se está mal, pero la juventud no participa de eso. No sé si quisieras dejar totalmente. algunos conceptos finales, Francisco. No, como conclusión de esta conversación, que todas las veces que podamos tenerla, bienvenido. Yo dispuesto a conversar lo que quieran. A mí, yo se lo decía la otra vez en una reunión que tuvimos, que a mí me interesa más escuchar que decir. Creo que es el rol del político, no es tanto decir, como si estuviera bajando línea desde el púlpito. Yo creo que es importante escuchar. Pero bueno, estos ámbitos son lindos también para poder decir cosas, y te agradezco y les agradezco la posibilidad de poder haber conversado con ustedes, y todas las veces que me convoquen voy a estar, y creo que digamos, es muy importante esto que hacen, es muy importante difundir ideas, darlas a conocer, que la gente escuche, que la gente también tenga la posibilidad de decir, porque de eso se trata la cosa pública, ¿no? La cosa pública, esto es de todos. No es que la política es exclusiva para el tipo que está con un cargo, que fue elegido para una determinada cosa o que tiene la vocación de ser candidato a algo. La política es de todos. Todos tenemos intereses en común, intereses a veces contrapuestos, pero en definitiva todos somos parte de una comunidad. Y es importante que nos expresemos, que nos escuchemos, que tengamos la paciencia y también la voluntad de participar de las cosas que son comunes. Así que gracias y a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. No sé si alguien quisiera decir algo más o si no, ya vamos cerrando la edición de Prensa Libre. Creo que estuvo muy bien. Gracias, Francisco, por acompañarnos, y la verdad que muy bueno que nos hayas mostrado, que nos hayas explayado en tus ideas y en las cosas que querés para la provincia de Neuquén, que es lo más interesante, me parece también. O sea, todo, ¿no? Pero nos suma mucho las ideas sobre cómo ves la provincia de Neuquén y qué es lo que pensás que podemos hacer para cambiarlo. Bueno, al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y acá nos vamos despidiendo de una nueva edición del programa de Prensa Libre. Recuerden que todas las luchas que nosotros tenemos que dar como ciudadanos, las vamos a dar solamente si nosotros logramos involucrarnos y logramos también superar los problemas que hemos tenido o los problemas que hemos sorteado hacia atrás. Tenemos que aprender de nuestra historia, tenemos que aprender de los errores pasados, tenemos que vivir también con valores, y tenemos también que aprender de nuestros abuelos, de las personas que ya han pasado un montón de cuestiones. Así que bueno, en ese sentido, será hasta el próximo programa. Que tengan un buen resto de domingo y bueno, será hasta luego.